Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí de nuevo con la sexta tertulia de coaching educativo, esperando que les guste y tratando sobre temas educativos con profesionales que están muy apasionados con el mundo de la educación, que quieren mejorar esa calidad docente y también, como no, transformar la sociedad de su ciudad para empezar y luego, a ser posible, del país. En estos momentos contamos con la presencia de Gerson Rosenberg, desde ni más ni menos que Ecuador, Guayaquil concretamente, aunque él creo que nació en Colombia, con lo cual tiene una doble visión que ahora nos contará porque es una persona que tiene mucho que ofrecer y además con una particularidad, ¿no? Que, por ejemplo, en la formación es ingeniero en estadística informática, pero a su vez también tiene el posgrado en administración de empresa, con lo cual tiene esas dos visiones muy de informática, de procesos y luego además esa visión financiera que yo creo de emprendimiento, que creo que al mundo educativo hoy en día, tras esta pandemia, creo que va a ser necesario. Se define Gerson como apasionado del emprendimiento. Es así, ¿no, Gerson? Creo Correcto. que por todas tus venas surge una pasión por la educación, por el emprendimiento, por el mundo de las empresas, por el servicio a los demás, que yo creo que es muy importante. Y luego, como experiencia, Gerson, si no me equivoco, dentro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en Ecuador, eres docente investigador y participas Correcto. también en algunos proyectos de emprendimiento, como el proyecto Emprende del Centro de Emprendimiento e Innovación de Guayaquil, como facilitador y mentor en el programa de formación empresarial. ¿Es así? Así es, Juan Pues Fernando, mucho gusto. mucho gusto a ti, gracias, bienvenido a esta sexta tertulia. Y a mí la primera pregunta que me gustaría hacer es qué es esto de informática, ingeniería, luego educación, porque me encanta la gente que aporta a la educación desde la ingeniería. Creo que tenéis esa capacidad de organización, de transmitir ideas de orden, de emprendimiento, de digitalización, pero me gustaría que me lo contaras tú cómo ha sido esto y esa trayectoria desde Colombia a Ecuador. Muchas gracias, Juan Fernando. Es un honor para mí estar contigo el día de hoy y poder compartir algo de lo que estoy haciendo. No, pues yo realmente nací en Colombia, viví 10 años allá, un poco. Por temas laborales de mi papá, migramos al Ecuador y prácticamente he desarrollado todo mi desempeño profesional aquí en Guayaquil, ¿no? Tengo mi familia, mis hijos, mi esposa, y he estado aquí. Hice la formación universitaria en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ingeniero en estadística, que creo que como tú lo has mencionado, lo que más me aportó fue en esa capacidad de estructurar ese pensamiento crítico, ese pensamiento analítico que requiere todo profesional. Y bueno, la pasión por el emprendimiento surge de herencia familiar, ¿no? Mi papá siempre fue una persona muy visionaria, de hecho tiene un negocio familiar aquí en Guayaquil, ya 20 años operando, y empezó un poco ese proceso en el cual mientras estaba en la universidad me empecé a incorporar al negocio de la familia y empecé a escalar en la parte de la administración de empresas, la pasión por el emprendimiento. Luego vino la oportunidad de ingresar a la universidad y bueno, ahí viene la parte en donde uno empieza también a enamorarse del proceso educativo, de la transferencia de experiencias, del aprendizaje continuo, que es en lo que ahora estoy realmente dedicado, ¿no? ¿Y qué te ha traído o qué fusión realizas del tema del emprendimiento con la experiencia que has tenido de tu familia a nivel de negocio? Porque eso siempre llama mucho la atención, impronta, ¿no? Deja una impronta importante, ¿no? Que la familia tenga un negocio. Yo creo que esto es muy importante para la mentalidad y transmitir esa mentalidad también al alumnado. Fíjate como aquí en España el 80% del alumnado quiere ser funcionario público, quiero decir. Quiere algo estable, ¿no? Algo sencillo, estable, sin muchas complicaciones, que es todo lo alejado del emprendimiento, del crear una nueva idea, un proyecto que requiere horas, dedicación, mucha pasión, pero a su vez también mucho esfuerzo, ¿no? Porque las cosas a veces van bien, pero otras pueden que no vayan tan bien como nosotros nos habíamos vislumbrado. Y necesitamos gente como tú que sea modelo referente para estas nuevas generaciones donde probablemente van a tener algunas dificultades en el empleo después de esta ola pandémica y yo creo que van a tener que buscarse la vida, como hemos hecho muchos de nosotros,
para montar nuestras propias empresas y de ahí, a partir de ahí, que surjan ideas de colaboración, de sinergias. ¿Cómo te ha llevado la vida hasta aquí, a este punto? Mira que lo que tú mencionas es muy interesante. Yo siempre dije que mi primera escuela fue el negocio familiar. Ahí fue donde aprendí muchas cosas y todavía recuerdo muchas de los consejos que me daba mi papá. Él siempre tuvo esa visión de que uno debería tener su propio emprendimiento, su propio negocio, ¿no? Y ahora que he estudiado y que he profundizado el tema del emprendimiento, yo siempre les explico a mis chicos. Miren, el ser humano tiene una curva muy similar a la del ciclo de vida del producto, ¿no? Sobre todo en el tema de empleabilidad. Siempre he sido muy observador con el tema de que a medida de que avanza tu edad, tienes menos posibilidades de mantenerte en una organización. Y eso también va en función de los aspectos legales, de los regímenes laborales, que hacen que mientras más avances en edad, de pronto pierdas un poco el atractivo por un tema de costos y de pagos que hay que realizar. Y entonces empieza la curva del declive y lo que yo le digo a los chicos es, bueno, muchachos, aquí hay que hacer algo. Tenemos que tener siempre en mente que en algún momento vas a emprender. Tú decides cuándo empiezas a visionar tu idea, cuándo empiezas a evaluar tu idea. Y la idea es que cuando estés en tu etapa de madurez y vaya a empezar tu etapa de declive en el aspecto de empleabilidad, tu oportunidad o tu idea ya la hayas explorado de tal manera que esa sea la que te ayude en el proceso en el que empiece el declive. Entonces, pero eso que te comento, lo comento ya ahora que he estudiado un poco más el tema, pero mi papá siempre lo tuvo claro y como tú lo mencionaste, esa impronta familiar, esa experiencia de un negocio familiar, de vivir, de estar ahí, de compartir la dificultad que tiene también estar en un negocio familiar, fue una escuela muy apasionante que me abrió las puertas hacia conocer más y ver la manera de aportarles primero a ellos y después me di cuenta, bueno, ahora ya les he aportado a ellos, tengo la oportunidad en un país como el nuestro, donde también los emprendimientos están continuamente brindándose o abriendo oportunidades y que hay que la necesidad de irlos mejorando, pues de compartir con ellos un poco. Estoy totalmente de acuerdo. Aquí en España pasa lo mismo. Los grandes directivos de organizaciones a la edad de 45 o 50 que llevan tiempo ya trabajando por cuenta ajena, acaban siempre trabajando por cuenta propia, por lo que decías, ¿no? Por una serie de variables, múltiples variables, pero una de ellas por el coste tan elevado que supone para las organizaciones y también porque ellos mismos quieren un giro ya, ¿no? Un giro donde no dependan tampoco de una estructura, sino que puedan tomar las decisiones por sí mismos, tener más libertad y poner en práctica todo aquello que han aprendido en distintas organizaciones y es en esa edad, entre 45 y 50, donde ellos ya forman sus propias consultoras o se hacen coaches o se hacen mentores o se dedican a la formación o simplemente al interim manager o cualquier fórmula que les permite trabajar un poco más, con mayor libertad y no tener tampoco jefes por encima que puedan ser autónomos realmente en el sentido de poder tomar las decisiones o encauzar la vida profesional como realmente ellos quieren hacerlo. Totalmente de acuerdo. Y ese diálogo que tú mantienes con el alumnado, dijéramos, esas enseñanzas y esos tips, esos consejos que les ofreces, ¿a qué alumnado te diriges? ¿Es alumnado universitario, no universitario? Sí, sí, no, yo normalmente lo comparto es con los chicos de la universidad, chicos que están alrededor entre los 20 y 22 años, la mayoría, que están formándose como profesionales y también como personas todavía, porque yo creo que hay un trabajo también en seres humanos que hay que compartir, aspectos de motivación, de reflexión, que les hagan ver que hay dificultades que se les van a ir presentando durante la vida y que hay que tratar de ir diseñando hacia dónde uno quiere ir o hacia dónde uno quiere llegar, ¿no? Y sí, básicamente el trabajo es con chicos de universidad. De todas las materias, de todas las temáticas, de todas las ramas, quiero decir, tanto técnicas como más filosóficas, más como de psicología, o solo con ingenieros, o solo con economistas, o... Trabajo en la facultad, perdón, de especialidades empresariales. He trabajado en una carrera que se llama Emprendimiento e Innovación Social y actualmente estoy en la carrera de Turismo.
que también pues requiere ese joven profesional que tenga nuevas ideas, que analice qué es lo que está pasando en otros países, en otros destinos y trate de incorporarlas a nuestros atractivos. Genial. Y de estas dos temáticas que hemos estado comentando antes, que tú eres un apasionado, como es el diseño de experiencias en el aula, que me comentabas a través del design thinking, y luego también la educación en el emprendimiento, ¿qué píldora nos podrías comentar que fuera, dijéramos, una aplicación de éxito, o que tú estuvieras ahora experimentando con el alumnado y estuviera encantado el alumnado, que puedas dar a conocer a los demás por si nos surgen algunas ideas o proyectos o sinergias que se pongan en contacto contigo y podáis hacer algo grande realmente? ¿Cuál es la que más te ha llamado la atención o la que estás ahora en estos momentos practicando? No, qué chévere, gracias Juan Fernando. Mira, yo soy un creyente del emprendimiento desde el punto de vista y la definición de la creación de valor. ¿Sí? El emprendimiento para mí es, en esa definición, crear valor. Ahora, siempre he reflexionado de que el facilitador, el docente, el educador, tiene que crear valor, ¿sí? Pero si nosotros como facilitadores no creamos valor, pues perdemos rápido la atención. Entonces, en función de todo este proceso que he vivido y he accedido a diferentes metodologías, empecé casualmente, producto del tema de la pandemia, a darme cuenta que teníamos un problema en la facilitación y era que se pierde fácilmente la atención de los chicos. ¿Sí? Y entonces, por la tecnología, estamos en un mundo hiperconectado, el estar atrás de una pantalla durante mucho tiempo hace que pierdas rápidamente la atención. Entonces, me propuse el tratar de empezar a cambiar el concepto y mi concepto, mi proceso y cómo llevaba a cabo las sesiones, y empecé a aplicar un poco el design thinking en el aula. Es decir, ¿Pero de una manera virtual? O sea, desde la virtualidad, desde el online. Online, sí. O sea, Vale. yo ya lo había aplicado en presencial, pero Sí. para enseñar el proceso. Pero lo que empecé a hacer en la virtualidad fue aplicarlo a mi proceso de enseñanza y empecé a aplicar primero el design thinking en, bueno, vamos a tratar de comprender, hacer el proceso de empatía con el chico y entender por qué pierde la atención, ¿correcto? Y eso me llevó un poco a investigar y empezarme a vincular a otros aspectos. Empecé a vincular design thinking con gamificación. Y la idea Para culminó. aquellos, Gerson, antes de seguir, que no estén muy familiarizados con el concepto de design thinking, ¿cómo lo definirías tú? ¿Qué les contarías qué es esto del design thinking? Sí, el design thinking es básicamente una metodología para plantear soluciones creativas a problemas reales. Lo puedes aplicar en cualquier ámbito, ¿no? Usualmente lo aplican mucho en ámbitos de emprendimiento, de diseño de productos o diseño de servicios. Lo que empecé a hacer yo fue a tratar de diseñar mis sesiones de clase utilizando el design thinking. Y para eso también encontré que era muy familiar o se podía hacer una adaptación con la gamificación. La gamificación tiene que ver con promover comportamientos en las personas, ¿no? Normalmente la gente piensa que gamificación es solo juego, Sí. pero hay mucho atrás de la gamificación y la idea es hacer que tratar de inducir comportamientos a través de experiencias que sean agradables para las personas. A través de recompensas y de De motivación, ¿no? historias, De de historias. historias, sí, de Muy bien. historias. Entonces, lo que empecé a hacer es, bueno, si yo tenía este problema, detecté este problema en la pandemia con los chicos, estoy seguro que muchas personas, muchos docentes también lo están viviendo. Y entonces prototipé, experimenté, ¿sí? Un programa que se llama Design Thinking para Educadores, en el cual utilizamos o vinculamos la metodología de Design Thinking con gamificación para diseñar experiencias en el aula. Entonces fue bastante interesante porque se crea un concepto. En este caso lo que hice fue crear un epic meaning, un significado épico a cada experiencia, Ajá. utilizando las historias de Star Wars. ¿Sí? Ajá. Entonces, hacía una intro con la musiquita de Star Wars y contaba lo que estábamos Y viviendo eso los para dar tu docentes. asignatura, ¿no? Eso era para o sea, estabas dentro de tu asignatura, ¿no? Estabas impartiendo la asignatura, lo que pasa es que lo hacías de otra manera, ¿no? A través de la saga de Star Wars, de la melodía, de la canción, ¿no? De una puesta Así en es. escena, ¿no?
Exactamente, lo que uno busca ahí es captar la atención de los chicos y darle un significado a lo que va a vivir en esa sesión, ¿correcto? Ujú. Y entonces, así abríamos la sesión, abría con el tema de Star Wars, con la historia que contaba qué era lo que estaba sucediendo e inclusive ahí vinculaba iba a ser el objetivo de aprendizaje que íbamos a abordar en la sesión. De tal manera que los chicos o las personas que asistían a este tipo de sesiones captaban inmediatamente de una manera distinta, ¿sí? Con algo más de motivación, lo que se iba a abordar. Y Ajá. bueno, posterior a ello, cada sesión tenía un nombre con una analogía con la saga de Star Wars, por ejemplo, para procesos de ideación, el ataque de las ideas. Y eso tenía que ver con el hecho de que muchas veces uno necesita activar la creatividad y de una manera que empieza a soltar las ideas sin estar reflexionando si las puede realizar o no inicialmente. Entonces es como un ataque, ¿sí? Y otra que me gustó mucho y que realmente es muy importante en procesos de enseñanza es el ascenso del feedback. Entonces, la saga se llamaba, la película, El ascenso de Skywalker. Lo que yo hice, bueno, ese es el ascenso del feedback. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a profundizar en el feedback, a valorar la importancia que tiene el feedback y que cuando terminemos una sesión tengamos una conversación, una retroalimentación de parte de las personas que asistieron para poder mejorar, ¿correcto? Sí, sí, Y sí. básicamente eso fue bastante atractivo, fue bastante exitoso. La gente le llamó mucho la atención cómo fue diseñada esas sesiones, cómo fueron diseñadas esas No, no, sesiones. genial. Vamos, lo estoy viviendo yo y me hubiese encantado ser alumno de esas sesiones porque tienes una manera de contarlo muy atractiva y me imagino que incluso puesto en práctica todavía más, ¿no? Porque realmente ahí, por lo que me estabas comentando en esa saga de Star Wars, dijéramos, de proyectarles unas ideas importantes en cuanto al emprendimiento, ¿no? Como esas competencias o esas soft skills necesarias, ¿no? Como el tema de las ideas, ¿no? La capacidad de la creatividad, de la innovación, de la importancia del feedback, que yo estoy totalmente de acuerdo. Cada vez para mí es más importante el feedback, es decir, recibir la opinión que tienen los demás de lo que yo estoy haciendo. Lo que pasa es que es muy importante también entender o explicar el concepto de feedback. Hay mucha gente que el feedback lo entiende como dijéramos, una experiencia negativa o como algo que tiene que ver con la evaluación del desempeño, ¿no? O algo que tiene que ver con una crítica abusiva de autoridad, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista de la psicología y el coaching, entendemos el feedback como un regalo que yo Así doy a es. la otra persona para que haya un proceso de aprendizaje, para que la otra persona lo interiorice o no y a partir de ahí pueda establecer un rendimiento en la próxima vez mucho mejor o se conozca a sí mismo o vea qué cosas tiene que potenciar o qué cosas tiene que mejorar o cómo debe seguir de la misma manera. Y creo que el feedback es para mí clave, cada día más importante, ¿no? Pero luego trabajabas otras cosas, ¿no? Como el despertador de la fuerza, ¿no? O El el despertar. nueva esperanza, ¿no? ¿Y esto a qué se refería? O sea, que serían o me imagino que otro tema, otras competencias, ¿no? Otros soft skills necesarios, ¿no? Sí, todo iba ligado al proceso del design thinking, ¿no? El Sí. despertar de la fuerza iba en función de que nosotros debemos hacer un proceso de reflexión, en este caso en la práctica docente, y darnos cuenta y entender que hay cosas que debemos cambiar, ¿sí? Y a eso se refería el despertar de la fuerza, ¿no? Sobre todo en este proceso que vivimos de pasar de la presencialidad hacia la virtualidad, ¿no? Muchos docentes no estábamos acostumbrados y nos tocó empezar a realizar procesos reflexivos para mejorar nuestras prácticas en la parte virtual, ¿no? El despertar de la fuerza iba a ese proceso empático, a ese proceso de reflexión que tenemos que hacer para poder, a partir del conocimiento de la situación, empezar a realizar el proceso de ideación. Y bueno, de allí te podría contar algunas otras cosas más, ¿no? Mencionabas algo del feedback que es fundamental. De hecho, una de las cosas que yo estoy tratando de implementar y he venido implementando recientemente es dejar, por ejemplo, que en una o dos sesiones los estudiantes propongan cómo se debe llevar a cabo la sesión, ¿sí? Y ahí hago la analogía, me gusta mucho la música, me gustan mucho las películas. Hay una película que se llama El Yes Day. El Ajá. Yes Day es una película que habla de que los padres un día deciden decirle a los hijos o dejar que los hijos decidan qué se va a hacer.
Y a la larga en esa película se ve mucho lo que es gamificación, porque ellos les proponen un juego de que si cumplen ciertos desafíos se va a llevar a cabo el Yes Day. Entonces, claro, los chicos cambian su comportamiento por lograr ese incentivo y ese Yes Day se ejecuta. Entonces, lo que yo también proponía ahí es, bueno, ¿qué pasa si no hacemos un Yes Day con los chicos? Y te cuento que me han salido cosas muy interesantes. Los chicos proponen en ese caso ideas muy interesantes. Por ejemplo, cómo realizar una evaluación de manera distinta. Una ¿Sí? Entonces, evaluación de conocimientos. de conocimiento Sí, o de proyecto, ¿no? Da igual. sí, de un conocimiento, de una temática abordada en una sesión anterior, se le dice a los chicos, bueno, hoy día yo no voy a hacer la evaluación de manera tradicional. O sea, hacemos controles de lectura, hacemos un quiz. Propónganme ustedes ideas de cómo los voy a evaluar. Y entonces se hace un proceso creativo bastante interesante y los chicos empiezan a proponer ideas distintas, ¿no? Pasando desde hacer TikToks, por ejemplo, los chicos ahora les gusta utilizar mucho el tema del TikTok, de las redes sociales, El TikTok, hacer cuentos. cómo hacer una especie como de performance ahí o de puesta en escena. Así es, hacer cuentos, crearon historias, abordar la temática y el resultado fue totalmente interesante porque los chicos se divirtieron, yo me divertí, Claro. se evidenció el proceso de aprendizaje y cambiamos un poco la forma de hacerlo, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, todo esto va vinculado en el proceso de que necesitamos los procesos de educación, enseñanza, aprendizaje han cambiado mucho y ahora necesitamos ponernos mucho más en el lado del estudiante. Entonces, ¿qué es atractivo para él? Sí, sí, sí. Y el desafío para el facilitador, para el docente es tratar de entender qué los motiva a ellos, ¿sí? Y en función de ello diseñar sesiones que sean mucho más atractivas. Y hacia eso iba todo este proceso que mencionábamos del design thinking en la enseñanza, ¿no? Genial. Yo comparto todo lo que dices porque soy un fiel, ferviente defensor de las nuevas metodologías de la enseñanza, ¿no? Esto que llamamos las metodologías activas, que yo creo que ya el 90% de instituciones académicas y el 90% de los docentes del profesorado lo está aplicando, ¿no? Y están viendo los resultados, ¿no? Como tú has dicho en esta explicación del Star Wars, ¿no? En cuanto, me imagino, ahora te lo iba a preguntar, ¿no? Pero me imagino que los índices de motivación se incrementarían un montón, ¿no? La pertenencia, el engagement a la asignatura, ¿no? La relación contigo, con el profesorado del alumnado sería brutal y luego también el rendimiento académico, pues al final tiene que potenciarse también, ¿no? Y yo creo que esto es lo que conseguimos, ¿no? En España estamos ya en esta vía, ¿no? De el 90%, bueno, no digo el 90%, pero en torno a un porcentaje elevado, vamos a dejarlo ahí, de centros escolares, de centros académicos, sean universitarios o no, ya están apostando por nuevas metodologías. Puede ser el design thinking, como puede ser el aprendizaje basado en proyectos, como puede ser las inteligencias múltiples, competencias del coaching educativo, la Flip Classroom, la digitalización, la gamificación, cualquiera, el cooperativo, cualquiera me vale, porque al final es lo que tú dices, pone al alumnado en el centro de la enseñanza, en la toma de decisiones, lo hace importante, aunque el docente sigue siendo la piedra angular del sistema educativo. No ha perdido poder, simplemente lo que ha cambiado es el rol, ¿no? De un rol más de transmisor de información a un rol que le llamo yo de docente coach, ¿no? De guía, de acompañante de lujo, ¿no? Y yo creo que esto está dando sus frutos y yo creo que nadie ya duda de esto, ¿no? Siempre están los típicos, por seguir no me gustaría decirlo, pero bueno, los negacionistas que dicen que no, que como las métodos clásicos no hay ninguno, como con el seguir como estábamos, con el libro y tal, pero yo creo que se está viendo que las necesidades del alumnado son distintas y tenemos que dar respuesta a esas nuevas necesidades de la sociedad en general, que lo estamos viendo, de las familias, del concepto de educación y de las relaciones que están ocurriendo. Por lo tanto, yo creo que es magnífica la tarea que realizas, la verdad, Gerson. Es principal y básico escuchar testimonios como el tuyo, ¿no? Que nos abran la manera de poder crear una cosa diferente. Sé que eso, me imagino, que algunos nos estarán oyendo y dirán, no, pero es que eso tiene que ser costosísimo en inversión de tiempo y tal. Yo prefiero estar haciendo más de lo mismo aunque se me duerman delante del ordenador. ¿Cómo fue esta experiencia para ti? No, el problema ahí, y esa es la realidad, claro, yo puedo seguir haciendo lo mismo,
pero si volvemos al tema del emprendimiento, lo que estoy dejando de hacer es, no estoy creando valor. Y si yo Claro, no creo claro. valor para los chicos, pues lastimosamente mi modelo de negocio como docente no es sostenible en el tiempo, ¿sí? Entonces, estamos viviendo un cambio de paradigma, definitivamente. Posiblemente estoy consciente de que en Europa están un poco más avanzados en esto, pero es totalmente necesario, ¿no? Es totalmente necesario. Yo pienso que el equilibrio es fundamental. Has mencionado algunas metodologías, yo creo que todas son totalmente válidas y aplicables. Y de hecho nos da a los facilitadores, a los docentes, un abanico de posibilidades para de pronto no hacer siempre lo mismo, ¿sí? Que yo creo que eso es algo que es interesante. Yo un día puedo llevar a cabo un proceso gamificado, otro día puedo hacer algo basado en procesos, ¿correcto? Que haga que sea atractivo para la persona que está en el proceso de aprendizaje. Y mencionaste algo muy interesante. Yo considero que ahora los docentes, lo que estamos convirtiéndonos es en diseñadores de experiencias de aprendizaje. Lo que debemos enfocarnos nosotros es en diseñar que esa experiencia sea agradable, sea lo más atractiva, partiendo de los objetivos de aprendizaje, que la esencia es esa, ¿sí? Pero lo que va a cambiar es el cómo voy a tratar de cumplir esos objetivos de aprendizaje, ¿no? Y ahí es donde empiezan a ingresar las metodologías, las distintas metodologías, que uno tiene que evaluar cuál es la que se adapta más a cada objetivo y tratar de Claro, implementarlas en las sesiones de una manera que sea atractiva para los chicos, claro. que sea motivadora y que, como tú lo mencionaste, ¿no? Que exista más compromiso, que exista más interacción, que exista más participación, que a la larga es lo que debemos buscar nosotros para poder cumplir con los objetivos de aprendizaje. Claro, yo siempre les digo que si quizás igual al principio el cambio metodológico requiera un esfuerzo o una inversión en tiempo por parte del docente, pero que luego a medio plazo la va a recuperar. Es un retorno de la inversión que va a tener en alegría, en satisfacción, en felicidad, en encontrar su elemento, como decía Ken Robinson, en decir, ostras, en recuperar la pasión por la educación al ver a la gente a su alrededor, al alumnado tan feliz y tan contento. Sí que va a suponer un esfuerzo de inicio porque tienes que cambiar toda la programación didáctica y toda la manera de hacerse como bien decías, pero luego a medio plazo, cuando ya la tengas diseñada, pues no, quizás no el primer año porque te va a costar, ¿no? Porque es la primera vez que la haces y vas a tener esa inseguridad, pero en el segundo o tercer año, cuando ya la tengas bien posicionada, vas a ganar en salud, vas a ganar en felicidad, en intensidad, en sentirte unido a tu profesión, que es la docencia, y con lo cual te va a hacer sentirte mucho más satisfecho. Así que Pero hay que lanzarse. si te das cuenta de lo que acabas de mencionar, y yo siempre menciono, yo siempre he repetido, he indicado que el docente, el facilitador, tiene que también tener una mentalidad emprendedora, ¿sí? Una mentalidad orientada hacia la identificación de oportunidades. Lo que tú acabas de indicar habla claramente de una persona que tiene un modelo de negocio estable, pero que como es estable se acostumbra a él y no se esfuerza en mejorarlo. Exacto. Lo que va a pasar allí es que si lo vemos desde el punto de vista empresarial, siempre va a aparecer alguien que haga mejor las cosas que tú. Entonces tú tienes dos opciones, o sigues haciendo lo mismo de siempre sin explorar nuevas oportunidades, hasta que aparezca alguien que te supere, lo cual te va a generar un problema en tu negocio, o empiezas a aplicar una mentalidad de emprendedora, una mentalidad de crecimiento orientada a siempre estar identificando nuevas oportunidades de mejora. Y tú lo que mencionabas, ¿no? El docente tiene que, sí, invertir tiempo, tiene que experimentar, tiene que prototipar. No todas las cosas que se te ocurran te van a salir muy bien al inicio, ¿sí? Pero ese es cómo se fusiona el design thinking con la educación, ¿no? Si yo propongo una sesión con cierto tipo de actividades y veo que el resultado no fue adecuado, tengo que regresar a evaluar qué fue lo que hice bien, qué no y qué debo cambiar. El mismo proceso que lleva un emprendedor cuando hace el prototipo de su producto o servicio. Entonces, Claro. los docentes, los facilitadores, tenemos que adoptar también esa mentalidad para continuar evolucionando, para mejorar, y como tú lo dijiste, vas quedándote con las prácticas que son adecuadas, que fueron bien recibidas, que fueron positivas, y a la larga vas construyendo un brief que te permite crear valor y que la gente realmente se sienta
motivada en cada una de tus sesiones. Genial, Gerson. Vamos a ir acabando ya, porque se nos acaba el tiempo. Estoy encantado, estaría media hora más contigo, pero por ir acabando, ¿cómo habéis vivido esa sensación de pasar de la presencial a la virtual? ¿Y cómo lo vais a vivir porque vuestro curso escolar, ¿cuándo acaba? El curso, o sea, normalmente hay 2 semestres al año, el próximo se acaba en septiembre. En septiembre. ¿Y luego sabéis si vais a volver a la presencialidad? No, no lo tenéis claro, ¿no? Posiblemente se regrese y creo que por ahí vas, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando regreses a la presencialidad? ¿Cómo van a cambiar o se van a mantener las prácticas? Y créeme, Juan Fernando, que me lo he estado cuestionando ya varias veces, ¿no? Yo considero que hay que vincular mucho más el modelo híbrido, es una tendencia hacia adelante que se vislumbra. Y yo creería que en ese modelo híbrido, la parte teórica, por ejemplo, se puede hacer tranquilamente a través de videos, ¿sí? Micro videos, en cuales los chicos antes de llegar a una sesión conjunta hayan consultado esos videos Como y una esas flip classroom, sesiones, ¿no? Como una especie de así, flip classroom, ¿no? así, Que tú grabas, ellos se lo mueven y luego reflexionamos, ¿no? llegamos a la sesión presencial en donde se ejecuta, en donde se practica, en donde se dialoga, se reflexiona o se hacen los talleres. Me parece que por ahí deberíamos ir para que no regresemos a ese modelo tradicional que imagínate qué va a pasar con los chicos. Estaban antes atrás de un computador y podían en ese momento distraerse, ir a ver una bebida, conversar con alguien, estar muteados y listo. Pero cuando regresan nuevamente A al esas metro cuatro paredes. cuadrado, a las salas, yo pienso que se van a sentir como presos, Claro, claro, como que claro. van a estar detenidos. Y entonces ahí es donde nosotros como docentes tenemos que reflexionar. Justo hoy me cuestionaba eso, la puerta estará abierta, es un desafío enorme para los Sí, es facilitadores, verdad. para los docentes, el cómo vamos a tratar de mantener este dinamismo cuando regresemos a las aulas. Yo espero que la saga de Star Wars no acabe con esta virtualidad, que siga en lo híbrido o en lo presencial y que los alumnos disfruten de ti, Gerson, porque yo creo que gente como tú aportando cosas diferentes en el mundo educativo y enseñándolas al resto de personas para poder compartir, yo creo que es necesario hoy en día. Así que yo encantado de tenerte. No sé si quieres acabar con alguna reflexión, con algún proyecto futuro que lleves entre manos o alguna idea que quieras dar como punto final, como, como cerrar, ¿no? Este conversatorio que estamos teniendo. Yo solo una reflexión, Juan Fernando, y es aprendamos a compartir más. Tenemos que dejar de ser menos egoístas. Conversemos sobre lo que estemos haciendo. La creación de valor es producto de eso, es de tomar ideas de otras personas e ir mejorando. Lamentablemente a veces nos volvemos egoístas y creemos que las cosas las tenemos que hacer solo para uno y no las compartimos. Y eso a la larga nos hace daño no solo a nosotros, sino a toda la sociedad. Y reflexiono esto con el siguiente aspecto, ¿no? Y eso pasa mucho en la academia. Sí, por ejemplo, el tema del feedback, el tema de poner a prueba nuevos proyectos, es cuando tú estás haciendo una investigación, la compartes y un grupo de personas te hace observaciones al respecto para que la mejores, ¿sí? Yo pienso que todos, tanto en la facilitación o independiente del área en el que te desempeñes, tenemos que empezar a compartir más lo que estamos haciendo, a compartir más las cosas que nos han funcionado, para que como sociedad sigamos construyendo un mejor futuro y sigamos evolucionando. Hay que cambiar ese chip, a veces un poco ególatra, un poco egoísta, de no compartir y no decir qué es lo que estoy haciendo. Y vivir en continuo aprendizaje, Juan Fernando. En caso de los docentes, como cualquier profesional, la actualización constante es lo único que te permite que tu modelo de negocio sea sostenible. Pues yo me quedo con esto. Te abrazo desde la distancia, Gerson. Te agradezco el que hayas estado con nosotros en la sexta tertulia de coaching educativo, de educación en general, de nuevas metodologías, de nuevas experiencias educativas. Desde aquí también agradezco a Marianela, que es la persona que está coordinando
esta tertulia, este conversatorio y que nos ha puesto en contacto. Un beso, Marianela, y que espero que no perdamos el contacto, que a partir de este unión que ha surgido hoy, pues que podamos, como tú dices, establecer sinergias, porque estamos en la época del compartir, del agradecer, estamos en la sociedad de la globalización, y que mi know-how sea el tuyo y que el tuyo sea el mío, y que podamos generar nuevas ideas para beneficio, en este caso, como nos dedicamos al mundo educativo, para beneficio de los educadores y de todo el profesional de la docencia, incluido el alumnado, las familias, el equipo directivo, etcétera, etcétera. Así que, Gerson, encantado, muchas gracias. Te definiría como la persona apasionada del emprendimiento, y agradecerte un montón el que hayas estado aquí con nosotros desde Ecuador, desde Guayaquil. Muchísimas gracias a ustedes y definitivamente muchísimas gracias a Marianela. Como tú lo dijiste, estamos en un mundo de conexiones y el progreso también va en función de eso. Así que un gusto poder compartir con ustedes y abierto a cualquier otra nueva conversación. A las personas que quieran conversar conmigo, pues será un placer siempre. Pues nada, muchas gracias, Gerson, y nos vemos en la próxima tertulia. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Juan Fernando. Hasta Pasen luego. bien. Hasta luego.